son los reyes de Media y de Persia. Dos reinos en una sola nación. Porque los medos eran una nación y los persas eran otro reino, pero estaban juntos en una misma ¿qué? En una misma nación. Un carnero, dos cuernos. Es decir, una nación que se componía de dos ¿qué? De dos reinos. Entonces yo pregunto, esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero debe representar una sola nación, porque es una sola bestia, pero una nación que reconoce cuántos reinos, que tiene cuántos reinos. Tiene dos reinos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y los Estados Unidos se compone de dos reinos? Sí, señor, mis hermanos y hermanas. Y mañana les va a quedar más claro todavía. Ustedes dicen, ¿cuáles son los dos reinos que hay en los Estados Unidos que reconoce la Constitución de los Estados Unidos? Mis hermanos y hermanas, es el reino de la iglesia y el reino del Estado. Son los dos reinos que reconoció Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos reinos reconoció Cristo Jesús? Vamos a Mateo, el capítulo 22, 19 al 21. Recuerda que son dos cuernos como de cordero. ¿Qué representa el cordero? En la Biblia, ¿qué representa el cordero? A Cristo Jesús. 29 veces se usa la palabra cordero en el libro de Apocalipsis y siempre se aplica a Cristo Jesús. Es decir, deben ser los dos reinos que reconoció ¿quién? Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los dos reinos que reconoció Jesús? Mateo 22, 19 al 21, viene y le dicen a Jesús, ¿debemos pagar impuestos, sí o no? Jesús sabía que si contestaba sí, estaba en problemas, y contestaba no también. Lo querían poner entre la espada y la pared, y por lo tanto Jesús dio una respuesta evasiva. Les pidió que les mostrara una moneda. Noten lo que dice el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está aquí. Y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios? Jesús, el Cordero, reconoció dos reinos. El de César y el de Dios. El de César sería el poder ¿qué? Civil. Y el de Dios, ¿cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. La iglesia es un reino, es el reino espiritual, mientras que el reino de César es el reino temporal para gobernar en asuntos civiles. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos podría decirle a la iglesia de Broadway, mire, por favor, dennos el 50% de los diezmos? ¿A quién le pertenece el diezmo? Entonces, ¿el poder civil puede exigir que se le dé los diezmos de Dios? No. Pero yo pregunto, la iglesia de Broadway, si tuviera problemas económicos, le dice a César, mira César, danos de los taxes para ayudarnos con nuestras deudas en la iglesia. Tampoco. Cada uno de los reinos tiene una obligación financiera. La iglesia se maneja como iglesia y el Estado se maneja como Estado. Y cada una tiene su espada. La iglesia tiene esta espada y el poder civil tiene la espada para castigar violaciones del Código Civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Satanás quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Desde el monte de la tentación le dijo, todos los reinos te los doy. Jesús dijo, nada, mi reino no es de aquí. Algún día, cuando yo regrese, van a ser míos. Y voy a ser un rey temporal, pero ahora no. Ustedes recuerdan que una vez Jesús se encontró con Pilato en el aposento privado de Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú un rey? ¿Y qué le contestó Jesús? Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos, el de él y el de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ¿qué? Pelearían. ¿Con qué pelearían? Con la espada, muy bien, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos, el de él y el de César, el poder civil y el poder religioso, no juntos, sino separados. ¿Y saben qué llevó a la muerte a Cristo?
los judíos como iglesia no podían matar a Jesús. Y ellos le dijeron a Pedro, le dijeron a Pilato, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Pilato, para que este hombre muera, tú, el gobernante civil, tiene que servirte espada en nuestras manos para matarlo. Jesús fue muerto por una unión entre la iglesia apóstata y el poder civil. Y así pasó durante los 1260 años, mis queridos hermanos y amigos. Durante los 1260 años, el papado no tiene ejércitos, sí tiene una guardia suiza, pero no tiene ejércitos. Entonces, ¿cómo es que tiene tanto poder? Tiene tanto poder porque ha podido, a través de su historia, como un Estado, usar los poderes civiles del mundo para castigar a los que no están de acuerdo con las doctrinas y las prácticas de la iglesia. Lo único es que en los últimos 200 y algo de años no ha podido hacerlo porque los poderes civiles se han despojado de este sistema y no han permitido que el sistema se les monte encima. Pero las cosas están cambiando. Si ustedes pudieran ver el discurso que dio el Papa en las Naciones Unidas, 133 naciones se pararon y le aplaudieron incansablemente por el discurso que dio allá en las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Los discípulos de Jesús querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Cuando Jesús pidió permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas, los samaritanos dijeron, no queremos que Jesús pase por nuestras aldeas. Y Santiago y Juan, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemar a esa gente? Esa era la actitud del papado. El papado quemaba, incineraba a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Jesús, que le dijo, oye, esa idea está muy buena. Le dijo, no le dijo Jesús eso. Le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las vidas de los hombres, he venido a salvar a los seres humanos. Y ustedes recuerdan cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue arrestado por una guardia de la iglesia. Todavía no había entrado en perspectiva el poder civil. Era una guardia del templo que vino a arrestar a Jesús. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y le metió un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y créanme, no estaba tirando a cortarle la oreja, le quería quitar la cabeza, pero le falló la puntería porque era pescador y no soldado. ¿Y qué le dijo a Jesús? Bien hecho, Pedro. Y le dijo a los otros apóstoles, y ustedes cobardes, ¿por qué no defienden mi reino también? Eso fue lo que dijo. Escuchen las palabras. Jesús le dijo, guarda esa espada en su lugar, porque el que mata a espada debe ser muerto. Eso lo leímos en Apocalipsis 13, ¿sí o no? Ajá, lo leímos en Apocalipsis. Eso ilustra Apocalipsis 13, cuando se usa la espada del poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. ¿Le está quedando claro esto? ¿A qué vino entonces Jesús? Jesús vino a establecer su reino en el corazón humano. ¿Saben que es la única manera de que la sociedad cambie? Es implantando los principios del reino de Cristo en el corazón. Usted puede hacer muchas más cárceles y puede hacer muchas más leyes y no va a cambiar la sociedad. Porque las cárceles están a reventar. Y ustedes lo saben bien. La fuerza no cambia, es poniendo los principios del reino en el corazón humano. Nuestro último versículo de esta noche, Lucas 17, 20 y 21. Fíjense a qué vino Jesús. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué clase de reino esperaban ellos? Los fariseos, que se sentara en el trono y acabara con todos los que no estaban de acuerdo con la religión judía. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, el reino de Dios no vendrá con una exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está, la mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Algunas versiones dicen entre vosotros, pero una mejor traducción es, el reino de Dios está ¿dónde? El reino de Dios está en vosotros. Repasemos entonces la cadena profética para terminar. ¿Vieron la cadena? ¿Hay alguna interrupción en la cadena? ¿O están todos los eslabones junticos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, Roma papal,
La herida mortal, 1798. Se levanta los Estados Unidos. Hay una era en que la iglesia está separada del Estado. ¿Cuál es el último paso? Cuando a la bestia se le sana la herida mortal, se le devuelva la espada y se le suelte de la cárcel. Y entonces será, sálvese quien pueda. No, que lo salve Dios. Porque solamente en las manos de Dios el pueblo de Dios será salvo en ese tiempo. Porque se va a repetir la persecución no solo en Europa, sino a nivel global. Este poder va a dominar de nuevo. ¿Le quedó claro lo que estudiamos? Ahora, ustedes estarán diciendo, bueno, esos dos cuernos como de cordero, ¿cómo sabemos que eso representa libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado? Lo único que tenemos que hacer es mirar la época cuando fue fundada los Estados Unidos. Y eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a leer una serie de citas. Yo les voy a dar, como no podemos poner en pantalla por la producción, yo les voy a imprimir estas citas para que ustedes puedan leerlas conmigo y las puedan llevar a su casa. Todos los fundadores de los Estados Unidos en la época constitucional enseñaron que esta nación iba a ser diferente a todas las demás naciones que existieron durante la historia, en el sentido de que en esta nación iba a permitirse la existencia lado a lado de dos reinos, cada reino funcionando en su esfera sin un reino interferir con el otro, la iglesia y el Estado separados. Eso enseñaron los fundadores de los Estados Unidos y comprueba que la interpretación de los dos cuernos es absolutamente correcta. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio, mañana en la noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estas profecías maravillosas. Estamos viviendo, Señor, en el umbral del cumplimiento final de esta cadena. Pronto tendremos que subsistir solos en nuestra relación contigo. Tendremos que pararnos a riesgo de perder todo, inclusive la vida. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona reunida acá, que hagamos una entrega sin reservas al Señor Jesús. Que no haya nadie ni nada en este mundo que nos aparte de nuestra relación con nuestro querido Jesús. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.